Saludos a todos, buenas tardes a todos. Cinetrip, episodio 43. Hoy conversamos con Tomás Astudillo, director de fotografía, que va a ser nuestro invitado y en algunos segundos, todo eso a través de nuestros diferentes bloques. Como cada sábado hablamos de la actualidad del cine local e internacional. Comenzamos con Cinetrip. Interview. Tomás Astudillo nació en Quito en el año 1985, es director de fotografía de los largometrajes La invención de las especies de Tania Hermida, Panamá, Crímenes del futuro, Un secreto en la caja, dirigidos por Javier Izquierdo. Dirigió y realizó la cinematografía de los documentales Océano Sólido, Punto de partida e instantes de campaña, por el cual recibió el premio Golden Eye del International Film and TV Festival of Cameraman de Georgia en 2016. Recientemente estuvo a cargo de la cinematografía de los cortometrajes Transoceanic Whisper de Paul Rosero Contreras, con quien colabora constantemente desde el año 2013, La ladrona de manzanas de Fabo Caferino y Dulce espera de Paola Llerena. Y A también de Joe Ulberg. Realizó la dirección de fotografía de las obras del artista contemporáneo Adrián Barseca, Medio Camino, El Cóndor pasa, Proyecto para retrato y La piel del trabajo. Fue director de fotografía de la unidad B de las ficciones La piel pulpo y Alba en el año 2016 de Ana Cristina Barragán, del cual hemos mencionado en este programa. Y Sácame a pasear de Micaela Rueda. Tiene una BA en cinematografía del Instituto Nacional Superior de Artes de Espectáculos de Bélgica y en el 2018 recibió la beca Erasmus Mundus Viewfinder John Meister Program, con la cual obtuvo un MA en cinematografía por la Escuela Nacional de Cine de Hungría, Baltic Film School e Institute of Art Design and Technology de Irlanda. Estamos recibiendo el día de hoy a Tomás Astudillo, nuestro invitado. Tomás, ¿cómo está? Bienvenido a Cinetrip. Hola, un gusto estar en tu programa, Maxim. Muy bien y listos para conversar. Perfecto. Nosotros hemos tenido aquí este director de fotografía también en el programa y siempre me gusta, y cada vez más, de hecho, el oficio de director de fotografía, más que he tenido la oportunidad de trabajar también con ellos en algunos proyectos y ver un poco cuál es el procedimiento. Antes de todo, vamos a interesarnos un poco a tus inicios. Primero, cómo te dio esta pasión hacia, y ahí va la pregunta, ¿no? Si primero fue una pasión quizás por el cine o una pasión más por el audiovisual y específicamente la fotografía. ¿Cuál fue lo primero entre los dos? Y yo creo que fue por el cine en general, por ver películas, es decir, como espectador, y paralelamente por la fotografía, pero la fotografía fija, es decir, que desde Ajá. la adolescencia empecé a tomar fotos, ¿no? Y todavía en esa época en rollo, en blanco y negro, a revelar, y la unión entre este mundo de la fotografía y mi gusto por el cine y empezar a ser cinéfilo tal vez, Uh-huh. me llevó a interesarme ya particularmente en la dirección de fotografía. Ok, y justamente relacionado a lo que es la carrera de cine, ¿no? Como me ha pasado a hablar algunos invitados, sobre todo gente de los años 80, como es mi caso, en la época donde tú quisiste estudiar, quizás al menos en Ecuador no había tanto las herramientas. Lo interesante cuando vemos un poco tu biografía es la trayectoria que tienes, poco común de personas de acá, sobre todo los diferentes países donde fuiste a estudiar. Al preparar esta entrevista nos dimos cuenta de un punto en común. Hemos vivido en la misma ciudad, que es Bruselas, en Bélgica, pero también estuviste en Hungría. Cuéntanos un poco esa trayectoria. ¿Cómo se dio la oportunidad de ir allá? ¿Era un deseo de estudiar afuera más que acá? ¿O cómo fue el proceso de todo eso? Cuando terminé el colegio y quería estudiar cine, no sabía muy bien dónde ni cómo, no tenía mucha idea y sabía que aquí todavía no había escuelas, ¿no? Todavía no existía el INCINE o la Universidad de las Artes, en ese Mm. momento había pocas opciones y tuve la oportunidad de ir a Francia. Ok. Primero a hacer una licenciatura en estudios generales de cine y, y bueno, un poco también empaparme de la cultura del cine allá. Yo no tenía mucha idea, ¿no?
de toda la historia del cine, y nociones de estética y todo lo que representa la industria también y los valores artísticos. Así que primero fue como, bueno, vamos a ver qué pasa y fui allá con un poco la idea de ir un año a ver, a experimentar, y al final estuve 3 años para acabar la licenciatura en Lyon, que bueno, particularmente es la ciudad donde se inventó el cine, ¿no? Ujú, Entonces es como también como un poco entre coincidencia y entre coincidencia y destino, ¿no? ujú. Y poco a poco las cosas van sucediendo, nunca he planificado tanto, sino que van pasando. Cuando ya tenía la licenciatura, quería especializarme en la dirección de fotografía, ya sabía lo que era la dirección de fotografía, lo que significaba, y quería aprender y estar mucho más de cerca en lo que son los rodajes y ver cómo se hace una película y hacer una película. Y, y logré entrar a esta escuela en Bruselas, que es una escuela que en el mundo francófono tiene su reconocimiento Ujú. en Europa. Por ejemplo, yo antes de ir a la escuela no sabía mucho de Bélgica ni de Bruselas, nunca había como tenido mucho el interés por esa ciudad, pero fui por la escuela y luego la ciudad me terminó gustando mucho y viví Ujú, ahí 3 años. Y fue, y fue como una gran experiencia esa escuela, porque es una escuela muy, muy intensiva, donde todavía trabajábamos en fílmico, ujú. rodando en 16 y 35 milímetros, aprendiendo técnicas de laboratorio y de la fotografía más clásica, bueno, que en ese momento todavía existía, ¿no? La fotografía análoga en cine. Ujú, Y también las complejidades de el traspaso a lo digital. Justo empezaba a finales de los 2010, en la primera década del 2000, empezaba a ver esa transición, así que justo creo que fue una época muy interesante para estudiar. Y así van sucediendo las cosas. Luego viví una época en Ecuador, casi 7 años, 8, y luego tenía otra vez ganas de salir, un poco ujú. más, ahí más que ganas de estudiar, la verdad, hace unos 3 años tenía como ganas de un poco de cambiar de aires Ok. de acá, y obtuve esta beca para ir a estudiar en Europa, de igual un masterado en dirección de fotografía, y que en este caso no elegí tampoco mucho los países, era un poco al azar estos países que nunca había pensado ir, como Hungría, Irlanda, Ujú. Estonia. Y dije, ¿por qué no? Me lancé a la aventura. O sea, no fue tampoco otra vez tan planificado. Dije, vamos a ver qué pasa y vivir la experiencia. Y siempre como con la mentalidad de estar atento al aprendizaje, porque siempre, siempre se aprende mucho y creo que más se aprende incluso cuando es todo más inesperado. Entonces, algo así ha sido siempre mis trayectorias. Claro, tenía la curiosidad porque es verdad que Hungría, fuera de la ciudad de Budapest, que es bastante conocida, por lo general me doy cuenta que el extranjero no tiene mucha información. Hacia parte de Europa no tiene mucha información sobre este país, o al menos los lugares, cómo es la gente. Y no es un lugar donde uno escucha que la gente va comúnmente a viajar, sino a través quizás de un road trip, pero no tanto como para vivir un tiempo. Relacionado al oficio de la dirección de foto, y es justo un poco el misterio porque a veces yo me he encontrado con personas que no saben mucho de cine, son gente que consume películas pero no entiende quizás los diferentes oficios dentro de una película, y me preguntaba, ¿qué hace un director de foto? Entonces, cuando uno ve un director de foto, piensa, el director de foto de tomar foto nada más, pero no imagina la relación que hay con la dirección mismo de la película. En otros tiempos, yo al menos de pequeño pensaba que el director era el que filmaba. Y en ciertos casos eso sucede. Pero hoy se usa mucho más la herramienta del director y el director de foto trabajando en conjunto. ¿Cuál es el deseo de iniciar una trayectoria como director de foto en películas cuando no son tantos proyectos tuyos? ¿Hay una doble intención en eso? Es decir, ¿lo haces únicamente por pasión a la dirección de foto y te quieres dirigir a eso? ¿O también hay secretamente por ahí algunas ideas de llegar al punto de tú dirigir tus propios proyectos?
A ver, solo para terminar un poco lo de Budapest, es Ajá, interesante porque sí, si bien de Hungría no se conoce tanto, Budapest en cambio también tiene una historia de fotógrafos, de ajá, fotografía fija, muy importante en la historia, ¿no? Digamos, de Robert Kapan, de Kertész, Brassai, es como, sí, yo sí tenía ahí como cuando había que esta posibilidad de esta beca en Budapest, ujú, dije como, bueno, sí voy a una ciudad de fotógrafos, ¿no? Entonces, era como muy bonito eso, y la verdad, sí, más que Hungría, conocí Budapest y ahí estuve. En relación al oficio, a ver, yo hago la dirección de fotografía como que por un lado sí tengo como una fascinación de estar detrás de la cámara ok, filmando, o sea, como poner el ojo en el visor. ujú, Eso, ese es un momento en el que yo me siento muy libre y muy conmigo mismo, también como que me siento de alguna manera creativo, ¿no? ujú, Más allá de que sean proyectos con directores, porque al final tienes la posibilidad de tomar muchas decisiones cuando estás ahí y también de mucha responsabilidad, ujú, ¿no? Porque justamente no son tus proyectos como director o guionista. ujú, Y creo que eso también me gusta, como estar de alguna manera trabajando en colectivo. O sea, a mí algo del cine que me gusta mucho es justamente esa creación colectiva donde todas las personas que trabajan en un rodaje o una producción, todas son esenciales, ¿no? Más allá de las jerarquías, que ujú, lastimosamente sí hay muchas, pero justamente estar como detrás de un equipo y crear con ellos y tener esa responsabilidad de hacerlo bien, porque sabes que también hay muchas energías puestas en ti y porque al final es lo que el público va a ver. También eso es lo que me motiva para hacer la fotografía y un poco de esta idea de que el director de fotografía atrás del visor es el primer espectador de la película, ujú. porque tú ya ves de alguna manera lo que el público va a ver después en la pantalla grande. Entonces, como que eso hay algo que me fascina ahí, que me siento bien y que me gusta y por eso sigo haciendo, ¿no? Siempre en proyectos que me gustan y que tengo una empatía con el guión o con la propuesta estética o con el director o la Ujú, directora a nivel personal. Porque en una época también empecé a hacer dirección de fotografía y trabajar en comerciales, por ejemplo, pero eso es algo que no me apasiona para nada ujú. y que dejé de hacer hace ya creo que 6 años que no trabajo en comerciales, en publicidad, porque justamente ahí perdía cualquier tipo de motivación, Ok, porque sí porque no sentía justamente, podía filmar y podía construir una imagen, pero no me motivaba, la verdad, y creo que pues, mientras pueda, haré cosas que de verdad me llenen a nivel personal e incluso como, por así decirlo, hasta es espiritual, ¿no? Y para mí, al momento de filmar una película hay algo de eso, de conexión casi espiritual entre la realidad que está delante tuya, entre tu ser y la cámara como intermedio. Entonces esas relaciones me gustan. Y sí, sí, siempre me ha llamado también la posibilidad de dirigir y por eso he dirigido 3 documentales. ujú, Eh, Ficción nunca he dirigido, más allá de algunos ejercicios, pero nunca descartaría la idea, ¿no? O sea, como que siempre siempre como antes te comentaba, así mismo como son los viajes, siempre los proyectos pueden surgir y aparecer, pero creo que eh, estar detrás, por eso quizás me ha gustado más dirigir documentales, porque puedo dirigir y estar en la cámara al mismo tiempo. ajá. En una ficción tal vez puede ser más complicado estar con la cámara y también dirigir actores. Creo que ahí Se, habría que, se puede podría ser asociar un poco a un celo del parte del director de fotografía que eres, o del fotógrafo que eres, al ver quizás otro tomar el puesto. No digo que por falta de confianza, porque cree en la capacidad de la persona, pero también por tú tener la costumbre de manejar este aspecto específicamente y al tener la dirección de pronto eh, tener un poco ese celo.
Sí, a ver, eso sucede mucho, Ajá. es muy natural, creo, pero creo que es algo en que los directores, las directoras de fotografía tenemos que trabajar, porque hay que ser muy consciente de que una película, y ahí quizás me voy a contradecir con el tema del trabajo colectivo, es el proyecto también de una persona, Claro, ¿no? Y hay que tener como la humildad y el respeto, y creo que eso se gana con la experiencia claro. de que tú estás haciendo un trabajo puntual, ¿no? En coordinación con todo el equipo y lo que ya dijimos antes, pero no es tu película al final. Ujú. Entonces tú trabajas no me gusta decir al servicio de un director o de una directora, pero sí al servicio de un guión o de una historia, Ujú. ¿no? Porque yo creo que cuando tú estás enfocado así, obviamente hay momentos de tensión en los rodajes donde tú quieres hacerlo mejor, porque para ti tú crees que eso es lo mejor, pero no es lo que el director está buscando. Entonces ahí hay que dar un paso hacia atrás y pensar qué está pasando, porque si tú sientes eso de decir, yo creo que es por aquí y el director quiere otra cosa, es porque en realidad no estás entendiendo lo que pasó en la historia o en el guión o en el Ujú. proyecto. Y creo que siempre suelen suceder estos momentos, pero creo que es parte, creo que quizás es una de las partes más complicadas del trabajo, es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero ayudar a contar la historia de otra persona y voy a dar todo de mí, la capacidad técnica y mover, porque hay mucho de técnica, ¿no? Y también obviamente de parte artística, pero hay mucho de técnica para lograr lo que el director quiere y lo que tiene en su cabeza. Yo creo que si pasan estos momentos a veces de que uno quiere una cosa y no se comprende con el director, es porque no hubo una buena preparación, ¿no? Claro. Entonces, mientras más preparación haya y donde tu trabajo antes del rodaje es como director de fotografía, entender qué es la película que se quiere contar y el éxito que se logra es cuando se logra una sintonía entre las dos cabezas de equipo, Claro, ¿no? de hecho hay algo muy interesante que yo descubrí también al dirigir quizás cortometrajes, cosas así. Cuando uno trabaja con diferentes oficios, uno suele pensar que, bueno, el director de foto es dedicado a la imagen y se va a enfocar en la imagen que se vea bien, la luz que se ilumine bien, pero ya hay una coordinación verdadera con la historia. Es decir, el director de foto, el sonidista, el que maneja la luz, todos tienen que enterarse de la historia por algo, porque también la intención de la iluminación, de la imagen, de la fotografía, la proyección que uno da, todo tiene que ver. Por eso es una visión global que ya no se limita al director o al guionista original, sino a todo el equipo que acompaña alrededor. Y de hecho, justamente lo que hablamos, y tú lo mencionaste ahora, prácticamente igual que Gabriela Calvache, Cristian Rojas, que fueron mis invitados también, y que me decían lo mismo, la película es el jefe. Película es el jefe y todos trabajan para lo mismo. Ahora, ¿tú qué opinas sobre la función y la influencia del director de foto hacia el director justamente? ¿Hasta dónde llega la autoridad quizás del director de foto? Obviamente uno sabe que el director tiene su visión y al final es como un poco el que maneja la orquesta, pero el director de foto tiene su influencia. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál debe ser el límite en eso? Sí, a ver, yo creo que, bueno, depende de con qué directora o director trabajes, porque hay directores que te dan mucha libertad, es Ujú. decir, como que yo he trabajado con directores que ni ven la imagen en ese momento del rodaje, están trabajando, por ejemplo, solo con los actores o con los personajes entrevistados o con las personas del documental y que te dicen tú ocúpate de la imagen, ¿no? Entonces ahí uno tiene, chuta, mucha también responsabilidad y mucha libertad. Entonces eso Ujú. es como, obviamente, un regalo. Claro. Porque ahí sí te vuelves casi director en un momento. Ujú. Pero hay otros directores que tienen en cambio la película muy clara, por así decirlo, o tienen en su mente por dónde quieren ir Ujú. y tú tienes que un poco adaptarte a eso. Claro. Entonces, creo que ahí hay casos y casos, pero para un poco generalizar, yo creo que el límite
del poder, por así llamarla, de la directora de fotografía, del director de fotografía, es no salirse, no querer hacer tu propia película Ok, y no salirse de hacer la misma película con el director. ok. Si tú estás haciendo la misma película que se planteó eh, en la preparación, puedes tomarte todas las libertades, ¿no? Ahí está la creatividad, o sea, no significa que, por ejemplo, te vas a limitar a lo que se dibujó en un storyboard o algo así. Ujú. Puedes tú siempre estar como en sintonía y puedes tomarte muchas como eh, libertades y proponer, ¿no? Y creo que también siempre es importante hablar con los directores, comunicarse, creo que es muy difícil, ¿eh? O sea, creo Oh, que las tareas, más que dominar el tema de los lentes, las ujú, cámaras, las luces, eso como que se aprende y tienes muchos asistentes en ujú, el ujú, set. La tecnología, siempre si hay algún error puedes corregirlo después, ujú. pero en cambio como que los temas más difíciles y que nunca se dejan de aprender y que cada vez es un reto, un rodaje, es la comunicación, ¿no? Claro. Con tu equipo, con el director, con la directora, eh, porque tienes que llegar a esa sintonía y tienes que llegar cada día, ¿no? No es que un día ya está y el otro día ya se mantiene, tienes que cada día un poco eh, luchar, pero siempre, otra vez repito que es importante, no por lo que tú tienes en tu cabeza y quieres hacerlo por tu cuenta, sino por contar la misma historia, ¿no? Y estar atento también a la realidad, ¿no? Y proponer y sentirse libre de proponer. Ujú, Creo que cuando un director, una directora te escucha y está abierta a una propuesta tuya, ujú. siempre vas a tener la posibilidad de hacerla. O sea, a veces por las condiciones de producción o del rodaje no te permiten, pero casi siempre te va a decir, ah, probemos, ¿no? O sea, Ok. probemos otra cosa. Sí, pero creo que nunca puedes tú tomarte las cosas arbitrariamente y hacerlas solo por tu cuenta. Es más bien una influencia en este caso. Sí, y ahí es una cuestión de comunicación y de psicología, ¿no? Tú Ujú, puedes también vender una idea, claro. jugar, o sea, jugar la psicológica, convencer, ¿me entiendes? Como Ujú, que lidiar un poquito, pero es como un juego y decir, ah, mira, probemos por acá, arriesguémonos por aquí, o aquí, mira, no, calmémonos, ¿no? Pero igual, otra vez desde lo que dije antes, como recordándote tú como primer espectador de la película. ujú, Entonces es como si tú te ves, yo a veces estoy en la cámara, en el set y digo, a ver, esto en el cine no se va a ver bien, o sea, claro. y prefiero comunicarlo, o esto mejor se va a ver increíble, pero Ujú. siempre como con esa humildad también de espectador, igual. Es como decir, no quiero imponer, pero bueno, es una idea nomás. Sí, hay que saber Ajá, manejar, y es un arte, yo te digo, más que el arte técnica de manejar la cámara, es el arte de convencer claro. y mira, te sugiero esto, Uno se hace un ¿por poco qué no? vendedor incluso. Sí, toca Ah, vender, toca vender. Y siempre tienes una opción de decir, mira, hagamos dos versiones. claro. Bueno, Tomás, entonces vamos a marcar una pausa en esta entrevista, pero vamos a regresar justamente hablando un poco de la parte postproducción, ¿no? Del rol del director de foto un poco relacionado a eso. Antes de eso vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Cinetrip. Debate. De regreso en la segunda y última parte de Cinetrip el día de hoy con nuestro invitado Tomás Astudillo, que es director de fotografía, con el cual hemos conversado en la primera parte sobre un poco su trayectoria, la relación a su oficio y vamos a seguir desarrollando un poquito más en la primera parte de este bloque hablando de la parte post, es decir, lo que sucede después, la cooperación de los directores de fotografía con el equipo de postproducción que es cada vez más estrecha y en especialmente con los coloristas. Hay una relación estrecha que se establece porque el rol obviamente del director de fotografía no termina con grabar. Hay también un proceso relacionado. Entonces, ¿qué nivel de decisión consideras que debería tener cada uno sobre la imagen final, Tomás? A ver, el trabajo con los coloristas, las coloristas, es increíble, es muy lindo porque es como
es como el pincelazo final, ¿no? A un cuadro. Claro. Y ahora creo que una vez más viene todo desde la preparación y desde el rodaje. Cuando tú llegas a postproducción, por ejemplo, intentando simplemente salvar problemas o Ujú. resolver problemas o hacer totalmente algo distinto de lo que se planeó, puede volverse rápidamente un dolor de cabeza muy grande, ¿no? Ujú. O sea, si tú, por ejemplo, eh, puedo decir algo muy simple, si fotografiaste la película para que se vea en blanco y negro, pero al final se decidió hacer en color, Ujú. pues vas a tener que, todo es posible en postproducción, ahora la tecnología es increíble, se pueden hacer muchas cosas, pero va a ser un dolor de cabeza porque no tienes justamente, no seguiste un camino para finalizar, si no estás completamente construyendo otra cosa. Sin embargo, si tú desde la preparación de la película conceptualizaste tu imagen, rodaste en función también de las condiciones de producción o climáticas, Ujú. pero sabes lo que estás haciendo y luego, y también durante el rodaje sabes qué posibilidades tienes en postproducción, el, puede ser como un cambio, un gran como placer hacer la película porque puedes sacarle mucho jugo al material original y darle un look final a la película, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay una relación muy estrecha. También los directores, las directoras van a estar involucrados en el color, pero yo creo que en ese momento sí tienes como una cuestión de diálogo entre el colorista, el director y tú, porque ya no tienes toda la parafernalia del rodaje, Ujú. ¿no? Justamente el tema de comunicación se puede volver mucho más directo y puedes discutir de una manera como más profesional y amigable en un estudio entre tres personas con un café, a, en lugar de estar en un rodaje con 30 o 40 personas corriendo, lloviendo, Claro. eh, sin comer. Entonces yo creo que ahí se termina de hacer la fotografía y es... también hay que entender qué posibilidades hay, o sea, tienes que tú saber qué se puede hacer a un colorista, no pedirle tampoco cosas innecesarias o imposibles o que le lleven demasiado tiempo, sino que para que él también, o él o la colorista puedan como que aportar también, ¿no? Ujú. Ellos, siempre es bueno como que alguien tome una distancia y te diga, ah, mira, tú fotografiaste esto, no sé, como súper en contraluz, pero podemos rescatar un poquito los negros para que tengan, no sé, un poco más de textura y, o sí, o al contrario, vamos a hacerle más oscuro y más negro que no tenga nada de textura porque le va a dar más fuerza a tu imagen. Entonces Ujú. también hay una cuestión de escucha, ¿no? Pero que es mucho más digerible porque estás en un estudio y frente a la materia ahí la puedes moldear y sacarle provecho. Así que creo que es una parte de la corrección de color que yo disfruto mucho. Que de hecho en la primera parte tú hablabas también de la importancia de la buena relación entre el director de foto y el director. Te pregunto lo mismo un poco con la persona que va a manejar esta parte postproducción. ¿Tú crees que esta persona se deben conocer antes del inicio del proyecto, incluso antes del mismo rodaje, para tener como un punto de conexión y tener claro desde el inicio dónde va el proyecto? Si es posible, sí. Sí, es posible, sí. Sucede que un poco en las condiciones de producción en Ecuador, Claro. a veces no se puede definir eso, Ujú. porque muchas veces toma mucho tiempo, digamos, la preparación del rodaje y la corrección de color se hace a veces luego de 2, 3 años o 4 años. Ujú. Entonces, a veces como que si tú y las cosas, las cuestiones de producción cambian, entonces a veces no sé, aparece una coproducción que te lleva a hacer en otro país la corrección de color con alguien que no conoces. Entonces hay que saber adaptarse también. Ok. Entonces, como te digo, lo ideal es que sí, mientras tú tengas una relación con alguien de más tiempo, puedes llegar a hacer un mejor trabajo. Pero si no, hay que saber adaptarse. Sin embargo, sucede al revés que con el director o la directora, porque con ellos tú tienes que de alguna manera sí estar al servicio de ellos, de alguna Claro. manera. En cambio, el colorista
o la colorista van a escuchar más lo que tú digas. O sea, tú vas a tener más decisión que la colorista o el colorista. O sea, si el colorista o la colorista deciden, no sé, cambiar una cosa que tú quieres azul a roja, Ujú, no puede suceder eso, ¿no? claro. Por más que les guste a él, o sea, eh, tú tienes la última palabra en ese sentido con el director o la directora, ¿no? Ok, tiene que Sin asesorar más embargo, bien. como que, o sea, como que solo para terminar, lo que sirve siempre es eso, nunca olvidarse de qué película estás haciendo, ¿no? Y Ujú. cuál fue la película que tú concebiste desde el inicio, y eso creo que te lleva siempre por un buen rumbo. Claro, y más relacionado a eso, de hecho, o sea, más allá de que se realice todo esto, por ejemplo, no sé si has tenido anécdotas, ¿cuál sería la frustración mayor del director de foto? No sé si te ha pasado, incluso he conocido como un director de foto precisamente, por eso te pregunto, que me contaba de una decepción, más que todo una frustración al ver que lo que había filmado, como él lo quería filmar, sin embargo, por quizás mala coordinación, un proyecto no muy bien organizado, al final se había cambiado mucho a través de la colorización, el proceso de edición y no se reconocía realmente lo que él consideraba como su identidad dentro de la producción. Entonces ya había como esta sensación de haber trabajado por nada y obviamente él no quería que saquen el proyecto porque él decía, o sea, eso es mi identidad como director de foto y no quiero que se vea algo que yo no considero que he hecho de lo todo. ¿Cómo lo ves tú en esta parte? Sí, entiendo el punto, o sea, suena como muy triste y puede ser muy frustrante. Por suerte he tenido la suerte de que no me ha pasado algo así. Siempre tienes que hacer algunos compromisos, ¿no? O sea, como que algunas cosas tú tienes que soltar, eh, porque otra vez volviendo a lo mismo, por el tema de que no es tu película, Ujú, ¿no? Pero eso no significa que vaya a haber un irrespeto a tu trabajo, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, que toda la película, por ejemplo, esté reencuadrada. Ujú, Pero eso significa que hubo una pésima comunicación en el rodaje y antes del rodaje, ¿no? claro. Porque no creo, o sea, de verdad, sería muy raro que haya un acto de parte de los productores o directores o editores de mala fe de dañar un trabajo. Siempre van a querer hacerlo mejor, Claro. no por dañar a una persona, sino por la película. Entonces yo creo que si sucede eso es porque no hubo comunicación y tienes que tú también como que no solo ver a los otros como malos y locos, sino que ver qué pasó en ti y capaz que tú no estuviste entendiendo qué es lo que el director o la También. directora quería. Claro. Entonces, si tú evitas eso desde el inicio, obviamente siempre van a aparecer cosas y uno siempre dice, ay, este plano me hubiera gustado, no sé, tener este lente o tener Ujú, más tiempo para otra toma o esperar más tiempo a que salga el sol o que pase una nube. ujú. Siempre van a pasar esas cosas, pero tienes que también confiar un poco en la decisión de las otras personas del equipo, ¿no? O sea, si los editores por ejemplo, cortaron una escena que a ti te gustaba que estaba con mejor luz, pero que pusieron otra toma porque estaba mejor actuada, eso a veces duele, pero tienes que entender, porque al final, o sea, muchas veces la película se lleva en los actores también. Ujú. Entonces tienes que, y en el sonido, o sea, tú cuando estás haciendo una película como director de fotografía no puedes solamente pensar en la imagen, es tu responsabilidad la imagen, pero tienes que pensar en todos los factores que están alrededor, ¿no? Ujú. Ahora, hablando un poco de la influencia, ¿no? La influencia cinematográfica más que todo. Me imagino que cada cual llegamos con una identidad cuando nos plantamos un proyecto, que sea por medio del proyecto de otro, pero igual cuidando la imagen en el caso del director de foto. Y uno al escribir una historia, un guión, siempre viene de alguna manera la influencia de nuestra propia vida, anécdotas de otras personas que hemos visto, simplemente películas, estilo. ¿Tú cuál consideras que sería tu influencia al momento de armar tu cuadro, tu obra como director de foto? Eh, a ver, a mí me gusta mucho basarme en pinturas, Ujú, o sea, como que
intento cuando leo un guión y tengo que hacer una propuesta estética, primero ir a buscar pinturas, porque a veces tener otras películas como referencia puede ser que te influencien hasta demasiado, porque uno Hasta tiende a copiar. copiar. Ujú. En cambio, las pinturas, al ser más abstractas, como que te dan otro tipo de enseñanzas, como de dónde viene la luz, por, eh, el tamaño del plano, como que una relación entre tú y la imagen un poco más, eh, más personal, Ujú. que casi solo tú la vas a entender, como un punto de partida. Ujú. Después, obviamente, vienen referencias de fotografía fija y de otras películas, obviamente, ¿no? Y de otros directores de fotografía. Entonces, sí, siempre es bueno estar atento y aprender de los otros. Me gusta mucho ver como fotogramas Ujú. de hay dos páginas que me encantan, dos páginas web que me gusta navegar porque tienen selecciones de fotogramas de varias películas y que te dan muchas ideas, ¿no? Siempre tomándolas con un poco de distancia para tú también estar libre de crear, porque suele suceder que, por ejemplo, a mí me gusta mucho un director de fotografía que se llama Darius Khondji, Ujú. que es de director de fotografía muy famoso, que hizo, por ejemplo, Seven, ya un Ujú. poco para decir un título. eh, y me gusta cómo él conceptualiza su obra y veo siempre sus películas, pero claro, luego cuando yo quiero hacer un cortometraje sin recursos, Ajá. inspirado en la fotografía de Darius Khondji, Más me puede complicado, ser claro. muy frustrante Sí. porque cuando ves cómo trabaja Darius Khondji con todos los artefactos de Hollywood, Sí. uno no puede estar ahí. Entonces, al mismo tiempo, es como que puedes aprender mucho dejándote influenciar, pero Ujú. de ciertos aspectos, y de otros tienes que tú justamente manejar la realidad y trabajar con eso, ¿no? Entonces, es bueno también buscar influencias que están un poco también a tu mismo nivel de Ujú. producción, porque no podemos olvidarnos que igual la fotografía depende mucho de la técnica Ujú. y nosotros en nuestros países de esta región tenemos que ser muy recursivos, ¿no? Ujú. Claro, de hecho sucede mucho al momento de escribir un guión también con recursos limitados y uno imagina carro explotar y lamentablemente no necesariamente va a poder conseguir un tipo de escena así, hay que ser bastante creativo en este sentido. Te hablaba de las influencias porque también al preparar este programa me comentaste un poquito acerca de referencias de película, entre las cuales están Todo comenzó por el fin de Luis Ospina en el año 2015, Caro Diario de Nanni Moretti, perdón, del año 93, pero uno obviamente me llamó la atención porque es también uno de mis clásicos de mi país, que se llama A Bout de Souffle, con Jean-Paul Belmondo, que es una película de Godard, del año 1960, el cine antiguo. Y últimamente recibo muchos invitados que les gusta el cine antiguo. ¿Qué es lo que te gusta de esa película? Me llama la atención, ¿qué es lo que te interesó al conocer un poco el cine de Godard y específicamente en esta película? Bueno, a ver, específicamente en esta película es la libertad que propone, ¿no? A nivel visual, a todo Ujú. nivel. Esta película es como un hito en la historia del cine, obviamente, de Nouvelle Vague. Eh, pero yo te dije ese título sobre todo como pensando que íbamos a hablar de la dirección de fotografía porque justamente utiliza la luz natural Ujú. como la mayor parte de su iluminación principal y es algo de lo que nosotros podemos seguir aprendiendo hasta ahora, ¿no? Que con el sol es nuestra mayor fuente de luz y que es gratis Ujú. usarla Claro. y que no se necesita como toda la implementaciones técnicas y caras de luces para poder hacerlo, ¿no? Y poder hacer una gran obra. Entonces yo lo que me gusta mucho de esta película es la invención, o sea, la invención para iluminar, para mover la cámara, para, para contar una historia y que creo que lo que es interesante es que justo ahí hay mucha empatía entre la propuesta fotográfica y la propuesta del director de Godard, ¿no? Ujú. Que también es romper reglas, hacer un tipo totalmente nuevo de cine con influencias igual de historia, pero rompiendo esquemas a nivel de actuación, a nivel de edición, a nivel de eh, ver la realidad, ¿no? De tener una cámara ligera, de recorrer París Ujú.
sin miedo, ¿no? Y con una imagen muy libre, donde no importa un pequeño fuera de foco o Ujú. un jump cut en edición. Siempre es una película que es muy motivante. Además que la intriga y la actuación como que siempre te mueven y te cautivan, ¿no? Entonces, para mí, Godard, desde esa película hasta sus últimas películas, que son ya como muy experimentales, me atrae por su constante invención, ¿no? Y su total reflexión sobre el mundo Ujú. y sobre el cine mismo, ¿no? Es decir, que siempre logra, nunca está puesto en un esquema, ni en una fórmula, Ujú. sino siempre está reflexionando sobre el cine a través del cine y sobre el mundo a través del cine, ¿no? Y con una, ya es como muy agudo, ¿no? Su discurso. Que de hecho, bueno, Godard es un personaje tremendo en Francia porque, o sea, aparte de sus películas, es la personalidad que ha tenido, muy controvertida, de hecho, y allá es amamos o no Godard, pero reconocemos el talento, o sea, más allá de la personalidad, el tipo es muy especial y tiene su crítica dura sobre el cine en general, es decir, que fuera de su cine él no está muy tierno con el resto del cine en general. Y tiene una particularidad, efectivamente, tú hablabas de eso, de utilizar la luz exterior. Godard es uno de los cineastas que más ha utilizado recursos exterior, de hecho, para trabajar. Ahora te hago una pregunta un poco como fascinado hacia el oficio de fotografía y el conocimiento, porque ahí sí estoy a ciegas y con total ignorancia. Quiero que me aclares en este punto. ¿Cuál es eh, ¿cuál es el reconocimiento fotográfico, se podría decir, para un director de foto para saber reconocer su oficio a través de una película de los años 60 en blanco y negro y una película moderna? ¿Cómo tú comparas desde la perspectiva de fotógrafo los planos, la calidad de imagen? Porque es muy difícil identificar, imagino, la calidad de la fotografía que se usaba en este tiempo, con los recursos que obviamente no había, los recursos que existe hoy en día, incluso hablamos del 4K y todos estos elementos que aparecieron en el tiempo. ¿Cómo logras tú reconocer una identidad fotográfica? Eso sería la pregunta. Entre una película, por ejemplo, de esta época y una película de hoy en día, moderna. A ver, creo que, por ejemplo, a nivel de la calidad, de hecho, las películas de esa época tenían incluso una mayor calidad de imagen de la que hay ahora, Ujú. porque, porque se filmaba en 35 Claro. milímetros y y que se proyectaba en 35 milímetros también, y que eso se veía mucho más espectacular que ver un 2K en una sala de cine acá o un 4K igual, ¿no? Eh, lo que pasa, y nos pasa a todos, es que vemos las películas de los años 60 o más antiguas en una copia de DVD o de YouTube o descargada de internet en o sea, en una pantalla pequeña, generalmente Ujú. en una televisión o algo así. Y si vemos, no sé, Transformers filmada en 8K, en el cine de 4K, Ujú. obviamente es como que, claro, lo otro se ve antiguo y rayado y viejo, Ujú. Claro. y lo otro se ve todo moderno. En cambio, si tú verías, por ejemplo, Abu de Souffle o películas incluso antiguas, no sé, Chaplin y antiguas, en la misma calidad con la que se filmó, sería hasta mejor todavía que las películas más modernas, ¿no? Ujú. Entonces ahí depende cómo se ve y cómo se compara. Entonces yo intento, a mí algún profesor me dijo como que las películas hay que verlas como que si fueran hechas hoy. O sea, tú puedes ver Chaplin o, no sé, Lumière incluso, o sea, desde lo más antiguo, como que si fueran hechas ayer, Ujú. digamos, con esa perspectiva, ¿no? Y ver películas de hoy como si hubieran sido hechas hace 100 años. A ver Ujú. qué pasa, como es un trabajo de espectador interesante porque cambia todo. Claro. Entonces, si tú ves y cómo se construye una identidad, yo creo que ahí está la idea, es que
justamente en el caso, por ejemplo, de Godard, que tiene una identidad muy clara, o ya en el caso de la fotografía, por ejemplo, como los fotógrafos de la Nouvelle Vague, como Néstor Almendros o Raúl Cutar, es porque película tras película han logrado como crear una especie de gramática de planos y de movimientos de cámara que donde, por ejemplo, una marca es donde la perfección técnica no es lo más importante, ¿no? Sino que es lo que cuenta una imagen. Y lo que es interesante es que justamente no verlas como anticuadas, esta gramática, porque se siguen usando hasta ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ves una película, no sé, creo que de hace 2 años o hace 1 año que salió esta película Marriage Story, por ejemplo, de Noah Baumbach, que era filmada como los años 60 de la Nouvelle Vague. Ajá, exacto. No, o sea, como que 50 años más tarde, obviamente es una película, sí, o sea, con actores ya de ahora, hasta en películas producidas por Netflix, pero hechas con los inventos, de alguna manera, que siguen muy vigentes de la Nouvelle Vague, ¿no? Claro. Del neorrealismo. Entonces, yo creo que las cosas siempre como que viajan, como que no están fijas y que tú puedes siempre como que apropiarte de eso, ¿no? Y como que están vivas de alguna manera. Y yo creo que, por ejemplo, ya como hablando específicamente de la producción en Ecuador, donde tenemos muy poco, o sea, muy poca producción, si comparamos con la historia del cine mundial, todavía no estamos ni siquiera como que en la invención de la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces Claro. todavía estamos recién en los pañales de Lumière, entonces es como que todavía tenemos mucho que aprender de la historia del cine, ¿no? Y aportar también lo que está a nuestro alcance y nuestra realidad. Tomás, te quiero agradecer. Estamos casi terminando esta entrevista. Te voy a dar la palabra final. Antes de eso, quiero agradecer obviamente a nuestra audiencia que nos escucha cada día sábado. Recuerde que todos los miércoles tenemos nuestra entrevista también en nuestro canal de YouTube, que nos puede seguir a través de nuestra cuenta Instagram @cinetripoficial y también escucharnos en la 1190M, pero también a través de nuestra página www.ucsgrtv.com. Tomás, te voy a dar la palabra final antes de despedirnos. Pues muchas gracias, Maxim, por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y también a las personas que escucharán esta entrevista en internet. Para mí siempre es un gusto hablar del oficio de la dirección de fotografía y del cine en general. Siempre estos programas son motivantes y demuestran que igual estamos siempre activos y construyendo y haciendo cine. Y tener un programa de cine que dé un espacio de 1 hora es muy, muy importante, porque no son muy pocos este tipo de lugares, y creo que eso es lo que nos permite seguir creciendo como país en términos artísticos y cinematográficos. Te agradezco, Tomás, por tu presencia. Eres obviamente bienvenido a nuestro programa nuevamente a futuro, y espero poder hablar de nuevos proyectos tuyos más adelante. De hecho, aprendí mucho más sobre el oficio de fotografía el día de hoy, y te agradezco por eso. Despedimos a nuestra audiencia. Gracias a Lilibet Rodríguez también, que está en control como cada sábado. Nos vemos la próxima semana. Chao. UCSG Radio presentó Cine Trip, un espacio de entretenimiento dedicado al séptimo arte. Conducción: Maxim Payú. Cine Trip, en su dial 1190 AM.